Para uno de los filósofos más importantes de nuestra época. Bueno, lo pusimos en un contexto epocal, le contamos quiénes eran los amigos y por lo tanto las influencias que recibió. Me faltó decir qué hay después, que los que vienen después de Foucault son un poco los alumnos, un poco los pares también. Como él tiene amigos mayores, también tiene amigos menores, digamos, pero siempre hay una poca relación de desequilibrio. Entonces, Foucault y su gran, diría, continuador, es otro de los más grandes filósofos de nuestra época, y que lo deben haber escuchado, que es Jacques Derrida, ¿cierto? Y a su vez, Derrida tiene sus propios alumnos, digamos, que también alcanzan a estar en las clases con Foucault, pero que están un peldaño más abajo que Derrida, y que son Deleuze y Guattari. Y además este que les digo, François Lyotard, y además este otro que les digo, Jacques Rancière, también vienen un poco en esa estela de la historia de las ideas. Foucault, como les decía, parte de psicólogo, se da el salto a la historia y termina en la filosofía, y finalmente en el mundo de la filosofía, especialmente de las ideas, ¿cierto? No está pensando la ética, también, sí, pero no está pensando la historia política, no está pensando la historia de un actor social en específico, no está pensando la historia de un proceso de desarrollo económico o geográfico o demográfico, nada de los temas propios de la historiografía, digamos, sino que está usando la historia como método, como una capacidad de pensar con historicidad, con perspectiva en el fondo, para elaborar su propia teoría, que como les digo, hace parte del mundo de la teoría de las ideas, de la historia de las ideas. Quizás va evolucionando también, porque su historia de la locura, ese texto sí lo leí yo, en realidad es una historia más bien historiográfica sobre las formas de tratamiento a la locura durante, bueno, dice la época clásica, el título, pero en realidad trasciende la época clásica. Uno tendría la época clásica, la Roma antigua y la Grecia antigua, pero Foucault hace un estudio que es gigante, son 2 tomos, y es un poco el tratamiento que se ha hecho de la locura durante toda la historia en realidad. Y entonces ahí sí es más historiográfico propiamente dicho, pero después en realidad acá en su arqueología está la perspectiva histórica como una lógica de dar, valga la redundancia, la perspectiva histórica con la idea de dar perspectiva, digamos, historicidad, y por esto que ya les decía al principio, ¿cierto?, que tiene que ver con el cambio, ¿cierto?, que es la definición primera de la historia. ¿Qué es la historia? Cambio, ¿cierto? Lo que hacemos en historia es decir, a ver, esta cuestión venía así, pum, y hay aquí un bache, cambió algo, entonces hubo un movimiento social, hubo un actor, una fuerza política o algo que incidió y que por lo tanto nos permite comprender un determinado proceso en la hegeliana o en la Foucaultiana desde la irrupción, digamos, desde la interrupción, desde la discontinuidad. El momento de corte es el que permite, bueno, ya lo decíamos en psicoanálisis, es el que permite la significación. Entonces, buscando, por un lado, las regularidades del discurso, pero especialmente la forma en que el discurso se interrumpe, es el lugar de la arqueología. ¿Se entiende eso, no? Sí, ¿cierto? ¿Y qué es la última idea que tenía ahí? Eso era una idea importante, sí. Y dice, desde un punto de vista epistemológico, ahí viene el sople al grupo que le toca esta cuestión, desde un punto de vista epistemológico, constituye un método de análisis, esto es mío, digamos, no está en el texto, pero vayan a ver si es cierto lo que dice el profesor, desde un punto de vista epistemológico, construye un método de análisis para descomponer esas estructuras lingüísticas. Y en el fondo, lo que hace acá es describir el discurso primero. El primer capítulo, se lo voy a leer rapidito, mira, las regularidades discursivas se llama. Y entonces tiene 7 subcapítulos que dice las unidades del discurso, las formaciones del discurso, la formación de los objetos, la formación de las modalidades enunciativas, la formación de los conceptos y finalmente la formación de estrategias. Y hay uno después de observación. ¿Me entienden? Lo que hace ahí es ir construyendo o descomponiendo. Dice, mira lo primero, las unidades del discurso. Después dice las formaciones discursivas, la serie,
cómo las unidades del discurso se encadenan, la formación de los objetos, cómo estos discursos se relacionan con las distintas cosas realmente existentes en el mundo, la formación de las modalidades enunciativas. Lo que hay ahí es que en el fondo hay una determinación social, en el fondo ya lo veíamos con Marx, en el fondo la enunciación es lo que un sujeto dice, ¿cierto? Entonces, eso dice, está la formación de las modalidades enunciativas. ¿Qué significa? Que en el fondo habla el otro con mayúscula. Lo que el sujeto dice está determinado por la formación de las posibilidades de enunciación de los discursos. ¿Me entienden? Lo que uno habla no es palabra propia, sino que es el otro el que habla. ¿Se entiende eso, sí? Más o menos. No. En el fondo, la formación de las, hemos dicho, las unidades del discurso, ¿cierto? Las distintas partes, como dijéramos, una disección de las distintas partes del discurso. Después, una reorganización de aquello que está diseccionado en una serie, en el fondo, que se llama las formaciones discursivas, ¿cierto? Cómo se organizan estos distintos elementos. Después, la formación de los objetos, cómo esta cadena de significaciones se relaciona con las cosas del mundo. Y después la formación de las modalidades discursivas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que uno dice, lo que uno habla, finalmente está determinado socialmente. Hay ciertas formas de organización del discurso que es algo que excede al sujeto, es algo que está por fuera del sujeto. En psicoanálisis decimos el sujeto es un efecto del lenguaje. Decimos que el final del complejo de Edipo es cuando el sujeto ocupa un lugar entre los socios de la sociedad, ¿cierto? Accede al orden simbólico y empieza a estar en lo simbólico, en lo social, en fin. Entonces, ¿qué significa? Que finalmente la forma en que se organizan los discursos produce también al sujeto, ¿me entiende? Y entonces lo que habla el sujeto depende de lo que está permitido decir en un tiempo histórico o en una sociedad determinada. Pero del orden simbólico sería la cultura. Totalmente, claro. El orden simbólico es la cultura. ¿Entonces el sujeto es construido por el lenguaje? Sí, un poco el sujeto deconstruido por el lenguaje, o sea, el sujeto es construido por el lenguaje y entonces para poder analizar la subjetividad o la estructura del discurso, digamos, es una descomposición, ¿me entiendes? Entonces también es el mismo método, también se lo decía, yo creo que esto alguna vez, que en el fondo es una cosa que evoluciona en el fondo. Nietzsche dice no sé cuál es el año de la genealogía de la moral, debe ser, ponte tú que sea 1875, escribe la genealogía, un poco antes, quizás la genealogía de la moral. Esa genealogía es distancia, y, como dice Nietzsche, es origen y distancia del origen. Esa es la definición de la genealogía de Nietzsche. Nietzsche es un filólogo, entonces va a buscar la etimología de la palabra, pero ve la distancia de ese origen también. Cómo esta palabra ha ido cambiando las unidades discursivas, cómo ha ido de alguna manera en el tiempo organizándose el discurso de una manera que ya trasciende la primera definición en el fondo, y lo que entendemos hoy día ya no es lo que estaba en el principio. Entonces, origen y distancia del origen. Y ahí hace una tremendísima genealogía de la moral. Entonces, ¿qué era lo bueno y qué es hoy lo bueno? ¿Qué era lo malo y qué es hoy lo malo? Y entre medio su idea de transvaloración. Pero eso lo dejamos para otro curso porque me fui otra vez por las ramas y avancé en otro registro. El asunto es que de la genealogía, distancia del origen y origen y distancia del origen, eso es la genealogía. Después, dice la arqueología, pero es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no está en el campo de la moral, sino que está en el campo de la organización del discurso. Entonces, esta arqueología no va a descomponer la moral, sino que va a descomponer el discurso. Pero es lo mismo, lo que dice ahí. Desde un punto de vista epistemológico, construye un método de análisis para descomponer las estructuras. En Nietzsche, las estructuras de la moral, en Foucault, las estructuras del discurso. Conocerlas, comprenderlas, me faltó comprenderlas, pero debería ir ahí una comprensión. Descomponer esas estructuras, conocerlas, comprenderlas y criticarlas.
y acaso también subvertirlas, que es lo que yo les decía. Esto también tienen que ir a verlo en la biblioteca, si es cierto lo que dice el profesor, porque un Foucaultiano acérrimo me pegaría por esto, pero en realidad yo creo que del lado de acá del Rin, en realidad no alcanzan a pensar la subversión, sino que piensan todavía la crítica y no la subversión. Algo que pensé en el recreo y que tengo que corregirme, en realidad se ha dicho, no es algo que diga yo, que la filosofía francesa es una mala copia de la filosofía alemana. Se ha dicho eso, no es algo que diga yo. Yo voy a decir que en realidad no es cierto. Si bien es cierto, hay una influencia importante, ya lo decíamos, Freud, Marx, Nietzsche son los tres alemanes, influyen drásticamente, bueno, en todo el pensamiento del siglo XX, pero en realidad la formación de una filosofía francesa es algo que está con su propio carisma, digamos, y su propio enfoque, y no es una continuidad de la filosofía alemana, es su propia tradición. Es su propia tradición que tiene muy fuerte en el origen el estructuralismo, que trabaja muy fuerte el problema del lenguaje con Lacan, que trabaja muy fuerte el problema del lenguaje con Lévi-Strauss, que trabaja muy fuerte el problema de las formaciones discursivas con Foucault, y eso constituye en realidad una filosofía propia y no solo una mala copia del otro lado del río. Ya, en virtud del tiempo eso me lo voy a saltar. En realidad hay una progresión, ¿cierto? Historia de la locura, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, la microfísica del poder del año 71, que ya les decía, pese que es un texto que está después, en realidad es un texto que sirve para entender lo que está antes, porque es más simple. El vigilar y castigar, que es el clásico de los clásicos, ¿no? Y que aborda el problema de los aparatos ideológicos que decíamos en Althusser, pero desde el punto de vista específicamente de las prisiones, digamos. Entonces, esta idea del panóptico y de la vigilancia, y después de ahí va a descolgar la idea de biopolítica. Yo no sé si me están pescando porque estoy yendo muy rápido, quizás, sí, yo creo que me pasé de revoluciones y en realidad yo nomás estoy entendiendo todo. Pero bueno, les va a quedar ahí el PPT. En la historia de la locura, lo que es más importante es la idea de la exclusión, ¿saben? Hay historias como el barco de los locos y otras cosas, que el barco de los locos, por ejemplo, era un barco que andaba en el Mediterráneo y que iba de puerto en puerto, y al que subían a los insanos, digamos, mentales. Entonces el barco, como el Caleuche, dijera, navegaba sin rumbo por el Mediterráneo, de puerto en puerto, recogiendo a estos sujetos psicóticos, digamos, como dije antes, insanos, claro, como que para usar un concepto epocal, ¿entendí? Como a todos estos locos, insanos, raros, en fin, los echaban a este barco para sacarlo. Entonces está la idea de la exclusión en la locura. ¿Pero eso es real? Sí, ocurrió, es historia, digamos. O sea, había un barco que navegaba, efectivamente, un barco de madera, digamos así, que navegaba por el Mediterráneo y que iba de puerto en puerto echando locos arriba, digamos. Bajo el rótulo de insanos, ¿me entiendes? Es lo que hay que expulsar, sacar, ¿cachai? Entonces, es la idea de exclusión. La idea de exclusión es una idea importantísima en Foucault y tiene que ver con que queda fuera de este orden simbólico de la cultura y entonces se extingue. Esa era la aspiración de echar los locos, como si fuera un virus o una bacteria, lo que se fuera a contaminar. Entonces lo echaban ahí con el fin de que en realidad no proliferara, ¿cachai? Y el ejemplo más importante que hace, o el símil que hace, es con la lepra. Entonces la lepra es una enfermedad que en la modernidad, o en la actualidad, no sé bien en qué año, pero es una enfermedad medieval, de todas maneras, y de la antigüedad. Entonces la modernidad ya va decayendo en el fondo, y el asunto es que ustedes han visto las películas de época quizás, pero a los leprosos, eso sí que era una bacteria, los expulsaban, ¿me entiendes? Eran los leprosarios. Entonces no había relación de los sanos, dijéramos, de los no leprosos, de los que no estaban contaminados con la bacteria, respecto de estos enfermos de lepra. Entonces los sacaban para afuera
de la polis, digamos, de la ciudad, y entonces había leprosarios en los exteriores, y finalmente así es como se acaba la lepra. Se empiezan a morir, se empiezan a morir, se empiezan a morir, se empiezan a morir, quedan, en fin, fuera, y en realidad deja de haber el virus o la bacteria es como diríamos hoy día con la pandemia, como inmunidad de rebaño. En realidad no es lo mismo, pero deja de haber el virus, entonces se extingue. Y eso pasó con la lepra, y esa es la referencia que usa Foucault para entender por qué los locos también estaban excluidos. O sea, como que había una suerte de pretensión y un concepto absolutamente loco, ¿no? De que la locura podría dejar de reproducirse, digamos, entre los seres humanos a partir de su exclusión. Ya, y bueno, aquí ya les he dicho suficiente o en realidad bastante de esto de la arqueología del saber. Dice, por debajo de las grandes continuidades del pensamiento se trata ahora de detectar la influencia de las interrupciones, ¿cierto? Eso es lo más importante y es también la idea de la genealogía, ¿cierto? Con esto que decimos origen y distancia del origen, ¿cierto? Y aquí hay una cosa que es importante, que es el nivel de análisis, en el fondo. O sea, un nivel de análisis microscópico y un nivel de análisis microscópico no van a dar los mismos resultados. Escala microscópica, macroscópica, no es la misma historia la que se encontrará contada aquí y allá. Y claro, redistribuciones recurrentes del lenguaje, de esto que decíamos, del objeto, de la formación discursiva, etc., las redistribuciones de los discursos, en el fondo, pueden hacer aparecer varios pasados, ¿cierto? O sea, en realidad depende del punto de vista y hay intereses también. O sea, yo puedo contar una historia de la unidad popular donde en realidad es el proceso democrático más importante a escala mundial, y otro puede decir, oye, no, mira, la unidad popular fue el desastre de los desastres de los desastres. Entonces, hay efectivamente distintos puntos de vista, y eso se acentúa. Casi dice Foucault, en realidad es cualitativamente distinto cuando pensamos lo micro de lo macro, en el fondo. En un caso contamos una historia general y en otro caso contamos una historia específica, en el fondo. Y eso está atravesado por la problemática de construcción de los discursos, en el fondo. Entonces empiezan a haber jerarquías, ¿me entiendes? Entonces la historia general tiene que ser capaz de ser jerárquicamente superior a la microhistoria, en el fondo. Entonces la microhistoria debería adecuarse a esas normas. Y en el fondo ahí está la organización de los discursos, ¿me entienden? Como que el historiador, no sé, Otto Ranke diría, oh no, yo soy el gran historiador, y estos que andan buscando historias de los pueblos chicos, en realidad es como un juego de niños, ¿me entienden? Como que, entonces, hay ejercicio de poder también en el saber, evidentemente que lo hay en la academia, y etc. El problema, dice, ya no es la tradición o el rastro, esto no es un lápiz, esto no es un rastro, sino el recorte y el límite. ¿Se dan cuenta? No es seguir una tradición en el fondo, sino que es ver dónde ella se interrumpe. No es ya el fundamento que se perpetúa, ¿cierto? No es, hemos dicho, no baja de Dios, no es permanente, no es la Edad Media, no hay 1000 años para que dure una idea hegemónica en el fondo. Sino el de las transformaciones, es la época moderna, 1, 2, 3, cambió, se mueve, que valen como fundación y renovación de las fundaciones. Partimos una y otra vez y renovamos y superamos los obstáculos epistemológicos y hay este momento de inflexión que en el materialismo histórico lo llamamos salto cualitativo, ¿no? Es el momento donde el grado de acumulación pasa de cantidad a cualidad. Hay otra cosa distinta a continuación. Eso, pregunta hasta ahí. ¿No? ¿Entendieron? ¿Sí? En el fondo es una cuestión, ahí está, mira, para terminar. Lo voy a leer mejor porque hay que pegarse el texto, dicen. El problema que se plantea y que define la tarea de la historia general es el de determinar qué forma de relación, miren esto, qué forma de relación puede ser legítimamente descrita entre esas distintas series, las unidades del discurso y las formaciones discursivas, ¿cierto? ¿Qué forma de relación se puede establecer entre las formas discursivas? O sea, la historia general, le decía Ranke, cuenta una historia general, absoluta. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones con otras historias más pequeñas, digamos?
esta historia grande da realmente cuenta de esa historia más pequeña o le impone un poder vertical y dice, no, mira, tú tienes que ceñirte a este campo porque nosotros somos los que comprendimos la verdad y en realidad tú tienes que hacer que tu pequeña historia calce con nuestros principios, digamos, nuestras reglas. Entonces, claro, las relaciones entre las formaciones discursivas es el punto de la arqueología del saber. Entonces, determinar qué forma de relación, eso es lo que él va a estudiar en el fondo, determinar qué formas de relación pueden ser legítimamente descritas entre estas distintas series. Mira, qué sistema vertical, se dan cuenta, por ahí está la jerarquía, son capaces de formar, cómo se organizan, una arriba, de abajo, una al lado, otra al lado, en fin, como, son capaces, ¿cuál es de unas a otras el juego de las correlaciones? ¿Cómo se relacionan? ¿Cierto? ¿Cómo una influye a la otra? ¿Cómo cambia una en medida de que la otra cambia? Etcétera. Y por supuesto de las dominaciones. Estamos diciendo que en el fondo para Foucault no hay nada más importante que el asunto del poder y que las formaciones discursivas lo que hacen en última instancia, digamos influencia de Althusser o superación de Althusser mediante, es establecer formas de dominación. La forma en que se articula el discurso permite lo que puede, o sea, define lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho en una determinada sociedad. Por eso decimos en psicoanálisis que nuestro discurso en última instancia es el discurso del otro, es la cultura, es nuestra familia la que nos habla, no somos libres, digamos, de poder producir algo que esté más allá del lenguaje o de la cultura que nos constituyó como sujeto. Entonces, claro, estas unidades discursivas, como dije, esta serie o formaciones discursivas, en realidad eso es lo que va a estudiar, eso es la arqueología, en el fondo, como que decíamos. Las relaciones verticales que son capaces de establecer el juego de las correlaciones y de las dominaciones entre unas y otras, en el fondo. ¿Qué efectos pueden tener los desfases cuando algo es esperable pero no ocurre? Es decir, hay un salto, ¿cuál es el efecto de aquello? Las temporalidades diferentes, claro, como uno, bueno, aquí vivimos, te decía adelante, en la Edad Media, pero nos relacionamos con el primer mundo que podría efectivamente vivir en algo que se llama posmodernidad, digamos. O las capitales, digamos, Berlín, París, Londres, no sé. Las distintas remanencias, lo que queda cuando hay este punto de inflexión, qué es lo que trasciende, en fin. En qué conjuntos distintos pueden figurar simultáneamente ciertos elementos, ¿cierto? Cómo puede ser que en realidad partes de un discurso o elementos de un discurso o componentes, como decía la primera la palabra, las unidades del discurso, cómo pueden hacer parte de una cadena de significación, digo, de una formación discursiva o de otra, y cuál es la relación que pueden establecer en consecuencia las distintas formaciones discursivas que están compuestas por elementos equivalentes. En una sola palabra dice, no solo qué series, pregunta, no solo qué series, sino qué series de series, ¿cierto? O sea, esta cuestión está en volumen, ¿me entienden? No es solo que una vaya después de otra y otra después de otra con 2D, sino que hay 3D, una se relaciona para allá, otra se relaciona para allá, otra se relaciona para acá, en fin, hay una cosa que tiene relaciones complejas. ¿Qué series de series? O sea, en una sola palabra, determinar o conocer, digamos, no solo series de series, sino, o sea, no solo series, sino que series de series. En otros términos, cuadros, dice. ¿Qué cuadros es posible constituir? Y en el fondo, ¿qué es cuadro? Es la cajita de la... ya no está la Catalina, es la cajita cuadrada que deberíamos romper con Bachelard, en el fondo, la idea de obstáculo, en el sentido de que, lo que les decía también, en el sentido de que estos discursos, estas formaciones discursivas, determinan lo que pueda ser dicho o no pueda ser dicho en una determinada época, en una determinada sociedad y, por supuesto, en una determinada disciplina. Entonces, estos cuadros son formas, por así decir, petrificadas de la formación discursiva en un determinado momento y, por tanto, una determinación, una forma en que se ejerce el poder en una determinada época. Bueno, y finalmente, para que cerremos, la idea de estrategia. Finalmente, la estrategia, claro, es el uso del discurso, como dice ahí, las estrategias deben ser descritas como maneras sistemáticamente de definir, las estrategias deben ser descritas como maneras sistemáticamente diferentes de tratar los objetos del discurso.
O sea, hay una mente detrás, ¿me entienden? Que tiene una estrategia y que va a establecer cierta manera de relacionarse con los objetos a los cuales el discurso está referido. Disponer formas de enunciación, otra vez, en el fondo, definir la forma en la que nosotros nos referimos a cierto objeto. Vuelvo a la unidad popular. En realidad el discurso hegemónico es que fue una crisis, que fue un caos, en fin, que había desabastecimiento, que en fin. Entonces, el discurso hegemónico organiza esa forma de comprender, pero si uno la va a buscar, digamos, en la historia misma, en realidad no se sostiene, ¿me entienden? El problema es que el discurso hegemónico produce una significación que todos nos creemos, digamos, pero que no se verifica en la empiria, ¿me entienden? Estas opciones no son gérmenes de discursos, y eso es lo importante, son maneras reguladas de poner en obra posibilidades del discurso. ¿Y qué pasa cuando ponemos en obra algunas posibilidades y no otras del discurso? Se omiten partes. Se omiten partes, ¿y eso qué significa? Hay una prioridad. Hay una prioridad, De ¿sí? transmitir una información, una conveniencia. Hay una conveniencia, claro, y te falta la palabra precisa. El poder. Se articula el poder, ¿me entiendes? Como que hay una forma en que el poder baja, digamos, y se ejerce, dijimos con Foucault, y que tiene que ver con esto. Los discursos, las estrategias que sería un nivel superior de las formaciones discursivas, sería el uso de las formaciones discursivas, son maneras reguladas, ¿cierto? Establecidas, en el fondo pensadas, organizadas, en el fondo, de poner en obra las posibilidades del discurso. O sea, de determinar, de definir lo que ya he dicho, lo que puede ser dicho o no en una determinada época, periodo, contexto de cualquier tipo, disciplinario, qué sé yo. Eso, así funciona el poder, así lo concibe Foucault como funciona el poder. Hace una crítica profunda e importante. Yo, ustedes saben, en realidad no soy muy amigo de los franceses, pero debo reconocer que en realidad es uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo y que, bueno, toma una confluencia nada fácil entre Freud, Marx y Nietzsche, que, bueno, muchos hemos a distintos niveles intentado, y la logra más o menos bien, digamos, y además le aporta, digamos, esto que decía, no solo es mala copia de una filosofía, sino que también es la construcción de un propio sistema de pensamiento. Eso, quedáis en libertad, blancas palomillas.